Muy bien, en esta clase vamos a ver un repaso de lo que es el principio de Arquímedes y las condiciones de flotabilidad de los cuerpos. El principio de Arquímedes decía que todo cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido recibe un empuje de abajo hacia arriba que es equivalente al volumen del líquido desalojado por el objeto cuando es sumergido en este líquido. Hay tres maneras de calcular el principio del empuje, mediante el principio de Arquímedes, y estas son. Esta dice que el empuje es el producto del peso específico del líquido por el volumen del líquido desalojado. Esto sí es que nosotros tenemos estos dos datos, o por lo menos algo que nos permita calcular. En esta segunda fórmula, nosotros tenemos que el empuje es la diferencia entre el peso real del cuerpo antes de ser sumergido y el peso aparente del mismo cuando es sumergido en el líquido. Y esta es la otra definición, que es equivalente a la primera, solamente que aquí me da la densidad del líquido, el valor de la aceleración de la gravedad, particularmente siempre será la aceleración de la gravedad normal, 9.8 metros por segundo cuadrado, y el volumen del líquido desalojado. Bueno, de estas tres formas se puede calcular el empuje recibido. A partir del principio de Arquímedes se definen las condiciones de flotabilidad de los cuerpos. Y la primera dice que el cuerpo se hunde cuando el empuje es menor al peso del cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? En otras palabras, y de manera equivalente, cuando un cuerpo es más denso, cuando un cuerpo es más denso que el líquido donde está sumergido, obviamente el cuerpo se va a hundir. Y eso es equivalente a decir que el empuje o la reacción al peso es mucho más pequeña en proporción al peso del cuerpo mismo. En la segunda condición, el cuerpo flota cuando el empuje es mayor al peso. ¿Eso qué quiere decir? Que el líquido es mucho más denso que el cuerpo que se sumerge en él y por tanto la fuerza que va a ejercer como reacción al peso del cuerpo va a ser mucho mayor. En la tercera condición dice que el cuerpo se encuentra en equilibrio cuando el empuje y el peso coinciden en valor. Eso es básicamente cuando la densidad de ambos elementos, tanto el cuerpo que se sumerge como el líquido, tienen la misma proporción. Vamos a ver un caso en el cual podemos aplicar esto. Supongamos que tenemos un cuerpo sumergido en agua de mar en un recipiente cuya densidad es 1030 kilogramos por metro cúbico, en un lugar donde la gravedad obviamente es normal, 9,8 metros por segundo cuadrado, y las dimensiones del objeto que se sumergen en este recipiente con el agua de mar son las siguientes. En este caso es una esfera que tiene 4,6 centímetros de radio. En este caso, lo que vamos a calcular es el volumen del líquido desalojado y el empuje recibido por el líquido. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer primero es cambiar este valor a metros. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en unidades del sistema internacional. Entonces va a ser así. 4,6 centímetros por 1 metro dividido 100 centímetros, simplificando centímetro con centímetro, divido esos dos valores, 4,6 entre 100, y me queda que el valor es 0,046 metros. Para calcular el volumen, en este caso lo que voy a hacer es lo siguiente. Como es una esfera de 4,6 centímetros de radio, el volumen de la esfera en este caso va a ser 4 tercios pi radio al cubo. O sea, va a ser 4 tercios por pi por 0,046 elevado al cubo. Metiendo todos esos valores en la calculadora,
Entonces tenemos 4 tercios por 0.046 al cubo. Eso nos da 1,298 por 10 a la menos 4 pi metros cúbicos. Este valor que me sale aquí es el volumen del líquido desalojado por la esfera de 4,6 centímetros de radio. El volumen del cuerpo es básicamente equivalente al volumen del líquido desalojado por el cuerpo. Para calcular el empuje, teniendo en cuenta que tenemos el volumen, tenemos la densidad del líquido y tenemos la gravedad, entonces podemos aplicar la tercera fórmula que dice lo siguiente. En este caso va a ser densidad del líquido por gravedad por volumen del líquido. Entonces en este caso sería 1030 kilogramos por metro cúbico por 9.8 metros por segundo cuadrado por 1,298 por 10 a la menos 4 pi metros cúbicos. Simplifico metro cúbico con metro cúbico y todos estos valores los meto en la calculadora y va a quedarme así. 1030 por 9.8 por este valor que tenemos aquí. Esto más o menos da este valor, 4,1155 newtons. Y ese sería el valor del empuje recibido por la esfera sumergida en agua de mar. Muy bien. En una segunda forma que puede llegar a presentar el problema, se da así. Supongamos nosotros tenemos que un cuerpo tiene un peso real, en este caso de 103 newtons, y un peso aparente de 76,7 newtons. Por la segunda fórmula, para calcular el empuje, yo resto el peso real con el peso aparente y ahí tengo el valor del empuje. Entonces, para calcular el empuje en este caso, voy a hacer la resta entre los pesos real y aparente del objeto y sería 103 newtons menos 76,7 newtons. Resto esos valores y me da este valor, 26,3 newtons de empuje. Entonces, estas son dos formas en las cuales se puede calcular el empuje de los cuerpos. A partir de la resta entre los pesos real y aparente del objeto antes y después de ser sumergido en el líquido, y a partir de saber la densidad del líquido, la gravedad y el volumen del líquido desalojado por el objeto sumergido, y eso nos da la pauta de que, como tenemos tres fórmulas, el gran trabajo o la gran tarea que ustedes van a tener es identificar qué datos tienen para poder aplicar la fórmula que necesitan saber. Con eso termina esta clase. Muchísimas gracias y nosotros nos veremos muy pronto.